Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El tema elegido para el video del día de hoy fue cannabis y ley penal. Y me parece que está bueno empezar por hacer una diferenciación entre el cannabis en su uso medicinal o terapéutico, que tiene una regulación especial, y el cannabis, como voy a hablar hoy yo, como un estupefaciente más, es decir, para su uso recreativo, para su tenencia, para su transporte. ¿Qué es lo que pasa con la ley en este punto? Voy a comenzar por lo que parecería ser una zona común de consultas y conversaciones, que es: ¿puedo tener una planta en mi casa? ¿Puedo circular con 2 o 3 cigarrillos de marihuana? ¿Qué pasa si me agarran? Argentina hoy en día tiene una ley que data de 1989, la ley 23737, que tiene un régimen que es bastante prohibicionista, intervencionista, punitivista y por sobre todas las cosas severo. Así que para responder a la primera pregunta originaria, lo que cabe decir es no se puede, está prohibido. No quiero asustar a nadie porque estas disposiciones no tienen del todo operatividad, pero sí están vigentes hoy en día y pueden aplicarse tranquilamente. La ley 23737 que les decía establece penas de 4 a 15 años para el que siembre, cultive, distribuya, transporte, tenga para comercializar. Es decir, establece un catálogo de conductas que son varias y que alcanzan también a las semillas, por ejemplo, donde claramente se pone una pena bastante alta. Bien. Para que se entienda, voy a poner ejemplos bien concretos. Hoy la ley penal castiga con 4 a 15 años para aquel que siembre o cultive estupefacientes. Lo que quiere decir que una persona que tiene plantas en su casa, varias, tiene la misma pena máxima o puede tener la misma pena máxima que aquella persona que comete un abuso sexual con acceso carnal. Esta es nuestra ley penal de hoy. De todas formas, lo que también cabe decir es que esta misma ley 23737 contempla figuras atenuadas. ¿Qué son figuras atenuadas? Es decir, que cuando se interpreta que es para consumo personal, y ahí es una interpretación que hará el juez en el caso concreto y lo va a interpretar a partir de la cantidad encontrada. En ese caso en particular las penas son mucho menores, pero sigue estando penado. Por más que se pueda reemplazar esa pena por una medida curativa o por una medida de salud o por una medida educativa, igual sigue estando el derecho penal interviniendo y sigue siendo punible la conducta. El hecho de que el Estado pueda penar el consumo personal es bastante problemático, ¿sí? Porque la ley 23737 establece 2 tipos de consumo que pena. Uno es el consumo personal, a secas, y el otro es el consumo con ostentación a terceros. Vamos a suponer que el consumo con ostentación a terceros, hay terceros involucrados, pero el consumo personal, en principio, en su casa, no podría tener ningún tipo de sanción del Estado. Y tranquilamente podríamos preguntarnos de dónde sale esto de que el Estado no puede penar a una persona que elige consumir. Bueno, surge de la Constitución Nacional y así lo ha interpretado el máximo tribunal. Tengan presente que la Constitución Nacional es la ley máxima, es decir, ninguna ley inferior puede ir en contra de lo que establezca la Constitución. Ahí tenemos que dirigirnos al texto de esta Constitución a la cual hago referencia y al artículo 19, donde dice justamente, básicamente lo siguiente: si la acción es privada de la persona y no trasciende a lo público y no afecta a derechos de terceros, está completamente exenta de la autoridad de los magistrados, ¿sí? Solamente reservada a Dios. Exenta de la autoridad de los magistrados, lo que quiere decir básicamente es que ningún juez tiene incidencia, ni puede tenerla, y ninguna ley tampoco, sobre lo que una persona haga en su ámbito de privacidad, hasta tanto no exceda su propio ámbito y vaya hacia el de terceros. Aún así, y que este criterio sea el que establece el máximo intérprete de la ley penal, como decía hoy, que es la Corte de la Nación, vamos a seguir con este problema porque los tribunales inferiores, es decir, los jueces de cualquier instancia, no tienen la obligación de aplicar esta interpretación que veníamos diciendo, y por eso la tercera causa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires es la infracción a la ley de estupefacientes, ¿sí? Lo que se vende como una aparente lucha contra el narcotráfico, en la práctica, en la realidad, en lo concreto, en los operadores y cómo funciona, termina siendo la prisionización de consumidores y vendedores al narcomenudeo, gente que nada tiene que ver o que tiene una incidencia muy baja en la realidad concreta y grave que es el narcotráfico a gran escala. Es que es completamente necesario que se sancione una ley que permita el autocultivo y que deje de penalizar la tenencia para consumo personal y que el Estado dedique los fondos para justamente atacar lo que hay que atacar, que es el narcotráfico y no a los pequeños consumidores. Bueno, es hasta acá. Les agradezco por haber escuchado, por haber mirado. Y bueno, obviamente van a surgir interrogantes, nuevos temas. Los invito a sugerirlos y a comentar para que armemos otros videos relativos a este tema que es de por sí apasionante, ¿sí? Muchísimas gracias.